Yo plantea, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Porque es importante esto porque en los tiempos de Pablo había problemas también en las iglesias. En los tiempos de Pablo también había ciertas cosas que estaban ellos haciendo mal. Dice, por eso Pablo les explicó, le dijo, ustedes ya no voy, ¿verdad? Con vianda, sino que con la leche, porque dice, ustedes son como niños, ¿verdad? Que están peleando unos a otros a la iglesia de Corintios. Y luego le está diciendo que realmente todos son importantes porque unos son los que siembran. Dice, mira, hay unos que van a sembrar y otros que van a regar, pero no es para que se jacte nadie, tanto como el que siembra la semilla, tanto como aquel que está regando la planta, son importantes porque son colaboradores de Dios, pero el que da el crecimiento realmente es Dios mismo a la persona. Y aquí no se está refiriendo a una planta secular para que uno diga, bueno, voy a sembrar una plantita porque así lo dice la Biblia, siembro y la voy a estar regando y Dios va a estar haciendo crecer esa planta. Se refiere a nosotros mismos, se refiere a nuestras personas, que alguien sembró la semilla en nosotros, alguien nos predicó de Cristo y después, ¿verdad? Alguien está regando esa plantita y está creciendo esa plantita, pero no es por el poder de la persona que está predicándoles o que le está enseñando o que le está instruyendo, sino que es el poder de Dios. El que hace crecer a las personas no es el predicador, no es aquel que enseña, no, es Dios mismo haciendo crecer a la persona. Claro, si la persona decide, ¿verdad? Como Daniel, que él quiso, ¿verdad? No contaminarse con la comida del rey. Y así mismo es aquí nosotros, uno va a decidir si quiere crecer o no. Entonces Dios da el crecimiento cuando una persona está dispuesta a que uno crezca, pero uno tiene que decidirlo, ¿verdad? Porque uno si cierra el corazón, pues aunque la persona pueda estar explicando una y otra vez las mismas cosas, las mismas palabras, la persona no va a crecer, va a seguir con lo mismo como el estudio que tuvimos, ¿verdad? El viernes, ¿verdad? Que los israelitas dijeron, nosotros vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón quiere hacer. Entonces ya es personal, ¿no? Entonces yo creo que aquí está diciendo Pablo, ¿verdad? Yo fui el que planteé, o sea, yo fui el que llevé esa palabra. Y tal vez Apolos es el que está siguiendo dando esa palabra en ese lugar y están la gente tomando decisiones ¿de qué? De servir al Señor. Y eso es porque Dios está tocando los corazones. Yo, de mí, o sea, lo que me corresponde, yo quisiera que la gente tomara decisiones para servir al Señor, tomara retos para Dios. Ese es mi deseo. Pero usted va a tomar su propia decisión, ¿verdad? De seguir creciendo o estancarse ahí. Aquí dice, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios directamente. O sea, no es el hombre, es Dios mismo tocando los corazones. Pablo, pero es el que está diciendo estas palabras que él plantó, ¿verdad? El apóstol es el enviado y Pablo establece una autoridad como un emisario del Señor Jesucristo para nombramiento de Dios. Apolos es un santo del Antiguo Testamento y a la vez un seguidor de Juan el Bautista, tras la instrucción que recibió de Aquila y Priscila. Cuando los encontraron a Apolos predicando, ellos, Aquila y Priscila, le dieron una explicación más profunda sobre la palabra. Y después se convirtió en un predicador cristiano eficaz. Su ministerio tuvo gran influjo en los corintios y era de Alejandría. Esta ciudad estaba ubicada en Egipto, en la embocadura del Nilo.
Aunque este hombre había nacido fuera de Israel, fue criado en un ambiente cultural judío y por eso él era un hombre poderoso en las escrituras de acuerdo a lo que dice la Biblia. Plantar es del griego futeía, que es primer lugar, un plantar, luego que es plantado, una planta de dos raíces griegas, fuo, que es producir, brotar, crecer, y futón, que es planta. Regar del griego breco, que es humedecer, se traduce regar o ha regado. El crecimiento del griego auxano, que es crecer, aumentar, del crecimiento de aquello que vive natural o espiritualmente. Dar del griego didomi, que significa dar. Y Dios, palabra ya muy conocida del griego teos, de los judíos y después, tomada por los cristianos para denotar al único Dios verdadero de estas dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, del 6 al 9. Capítulo 3 de Primera de Corintios 6 al 9. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, asimismo los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, Señor, puedan ser tocados por ti. Te damos gracias. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte. Aquí está diciendo yo planté, se está refiriendo a Pablo, y Apolos regó. Es importante hablar la palabra de Dios a una persona por primera vez y después alguien le sigue instruyendo consejería. Es importante. Pero el que da el crecimiento lo da Dios, porque es el único que hace crecer a las personas. Y es decir, son una misma cosa. Todos los instrumentos humanos que Dios utiliza para producir la vida de salvación son considerados y recompensados por igual como resultado de su disposición voluntaria a ser usados por Dios, pero toda la gloria pertenece a Él, a Dios, que es el único que salva. Pablo aquí está hablando muy claro, hermano, está diciendo claro, dice yo solamente planté, yo solamente hablé, yo solamente dije esa palabra a los corintios, pero ahora está otra persona regando esa plantita y dice entonces es importante el que sembró, es importante el que está regando, somos colaboradores. Usted y yo podemos ser parte de eso. Usted invita a una persona, usted siembra la semilla, usted le sigue dando consejo, pero el que da el crecimiento es Dios mismo. Es el Dios mismo que da el crecimiento a la persona. Puede ser que usted es discípulo, pero usted le predicó a una persona y ahorita esa persona tal vez hasta es pastor o es evangelista. Entonces es importante entender que unos son los que siembran, otros son los que están regando, pero el que va a dar el crecimiento es Dios mismo, ¿verdad? Y la gloria es para Dios. Yo sé que a veces hemos sido agradecidos con el que nos predicó a nosotros, hemos dicho, oye, gracias porque me hablaste de Cristo.
Pero la gloria es para Dios, porque Dios es el que tocó el corazón de esa persona, tocó esa vida. Y ahorita está donde está porque él permitió que Dios tocara su vida. Y empezó a hacer la obra en la persona, y empezó a hacer la obra, y empezó a crecer, ¿verdad? Pero el crecimiento lo está dando Dios a esa persona, porque lo ha decidido. Pero ¿por qué yo no crezco? Bueno, pregúnteselo a Dios, yo eso no lo sé. Es personal. Bueno, pero ¿por qué aquella persona está creciendo? Bueno, es que porque tal vez se está humillando ante Dios o porque se está humillando ante el Señor y Dios lo está ayudando a crecer. Y no me estoy refiriendo a ministerio, estoy hablando de un crecimiento espiritual en la persona que está creciendo, perdona, ama y ahora es diferente. Eso es crecimiento y eso es lo que lo va a dar Dios mismo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Sí, porque se imagina la planta, perdón, la semilla se sembró y salió la plantita y ahí se quedó. Ahí de 10 centímetros la plantita y ahí está. La riegan y la riegan y la riegan y no crece. Pero es por la propia decisión, ¿no? De esa planta que no quiere crecer. Entonces necesita, ¿verdad? Dejar que Dios haga la obra en la persona y humillarse ante Dios y pedir a Dios perdón y el Señor viene y toca el corazón y empieza a hacer la obra en la persona y de repente usted ve que es diferente, o sea, diferente a antes, como antes. Y cuando la persona sigue en lo mismo, es que no quiere crecer, con las mismas acciones, actitudes, los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos cosas que se le vienen a la cabeza y no es conforme a la palabra. Entonces, hermano, es importante que alguien te predicó de Cristo, pero lo más importante es seguir creciendo. Hermano, cuando una persona se humilla ante otra persona y le pide perdón, eso es crecimiento. O sea, eso es tener humildad. Es algo grande porque va uno y se humilla y le dice, oye, perdóname, porque te fallé o te hice un daño, ahora te pido perdón. Eso es crecer, eso es ser grande ante Dios. Pero cuando no reconocemos eso, seguimos en lo mismo de antes, seguimos en las mismas cosas, ya viene otro año y yo creo que no está bien seguir haciendo lo mismo. Quiere decir que no hemos crecido. Déselo fuerte el aplauso a Luis. Entonces, cualquier labor que se haga es importante para Dios. Y cualquier consejo que usted da a una persona es bueno eso. Una buena dirección a una persona está bien, pero el que merece la gloria es Jesucristo. Porque Él es el que los hace crecer a las personas. Él es el que los toca. Él es el que hace la obra en ellos. ¿Verdad? No un hombre. Gloria al Señor por ello, porque a veces podemos, nosotros los pastores, pues es una gran bendición, ¿no? Darnos cuenta, discernimiento, uno dice, híjole, gloria al Señor, y llegamos al principio y llegamos solos, yo y Lina, nada más, y y, y la gente empezó a llegar y empezamos a mirar que tomaron buenas decisiones, llegaron con adicciones, y de repente tú puedes mirar en la persona que ya no anda en eso, ya no va a esos lugares, ya ahora se dedica a su hogar, es de familia, y tú dices, híjole, ¿eso quién lo hizo? No, pues el pastor John, no, es Jesucristo, es Dios, merece la gloria, solamente se está regando la plantita, ¿verdad? Y la plantita va a ir creciendo, pero la gloria es para Jesucristo, porque Jesucristo hace la obra. Estamos aquí por Él, vivimos por Él y estamos aquí para su gloria de Él, porque Él es el que da el crecimiento en usted.
Él es el que los ha tocado, Él es el que ha hecho la obra. Ustedes siguen adelante porque Dios los tocó. Déselo fuerte al Señor el aplauso, aleluya. Por eso los pastores no tenemos que decir mi iglesia. No, no es nuestra, es de Dios. No es que mi iglesia tengo tantos, son de Dios. O sea, es de Dios, todo es de Dios. Solamente somos colaboradores nada más. Que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Porque todo es de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí, vámonos a Lucas. Lucas 2. Lucas 2, 52. Amén, ya está ahí. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía, esto es decir que Él nunca dejó de ser Dios, ni jamás se despojó de sus atributos divinos para convertirse en hombre. Más bien adoptó la naturaleza humana como adición y no sustracción de su propia naturaleza y sus atributos divinos a la voluntad del Padre. En consecuencia, Él estuvo sujeto a procesos normales del crecimiento humano en el ámbito intelectual, físico, espiritual y social. Fue una de la edad donde aproximadamente a los 12 años, dicen los eruditos, conforme la palabra, ¿verdad? Que lo encontraron a él, ¿verdad? Ahí, ¿dónde? ¿Verdad? Ahí con los doctores de la ley, según se había perdido Jesús. Pero el Señor Jesucristo se regresó a los negocios de su Padre. Dice, pero ¿por qué me buscabais si yo debo de estar en los negocios de mi Padre? Pero tú no te das cuenta de lo que hemos sufrido. Entonces el Señor de 12 años ya sabía que había venido a la tierra a morir por el pecador. Y dice, yo debo de estar en los negocios de mi Padre. Después, ¿verdad? Dice que él iba creciendo en sabiduría, en estatura, pero eso es importante cuando dice en sabiduría. Quiere decir que él iba creciendo, pero también en sabiduría, porque también si nos ponemos a pensar crecer nada más, de estatura nada más, ¿verdad? Pero no tener sabiduría, ¿verdad? Como a veces nos dicen a nosotros, hey, pero ¿cuántos años tienes? No, tengo tanto. Estás actuando como uno de 6, 7 años, o sea, porque no has entendido, ¿verdad? Que eso es crecer en sabiduría y no nada más de edad o de estatura. Entonces él fue creciendo para la gloria del Señor en obediencia al Padre. Acuérdese que él, cuando él estaba de 12 años, pues estaba bajo la tutela o de María y José. Pero él cuando ya se llegó el tiempo de su ministerio, aproximadamente a los 30 años, inició su ministerio porque él iba creciendo. A los 30 años ya empezó su ministerio más fuerte en sanidades y predicar la palabra del Señor. Entonces él sí creció, ¿verdad? En sabiduría. Entonces no nada más de estatura, sino que también, ¿verdad? De sabiduría. Ahora, lo transportamos para la vida espiritual de nosotros, no nada más tantos años en la palabra, no nada más, no, yo tengo tantos años en el Evangelio, ya llevo, mire, estoy desde cuando estábamos en la casa de madera hasta aquí, está muy bien eso, pero ¿qué de sabiduría? Esa estatura nada más, pero sabiduría va a ser cuando hemos tomado decisiones, de hacer algo por Dios. Ya llevamos tantos años, pero vamos a ser ejemplo de los demás. Vamos a tratar de hacer mejor, ¿verdad? No nada más de mucho conocimiento. No, es que me acuerdo desde cuando estábamos allá, pero ¿qué ha pasado en nuestra vida?
¿Seguimos igual de pura estatura o hemos crecido en sabiduría? O sea, tratar de hacer las cosas mejores. Porque tener muchos años en el Evangelio es bueno, pero mucho que mejor es crecer en sabiduría. O sea, mucho que mejor. Es bueno tener muchos años en el Evangelio, que sí, no lo dudo de que vas a tener conocimiento de la palabra. Pero lo más importante, hermano, es sabiduría. Acuérdense que el principio de la sabiduría que es el temor a Dios. Y el temor a Dios, pues sabemos que es tenerle temor, tenerle al Señor, ¿verdad? Respeto, reverencia. Entonces él crecía, hermano, en sabiduría y él a los 12 años fue encontrado ahí con los doctores de la ley o maestros de la ley y él les explicó, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Debería de estar ahí en esos negocios de su padre. Eso es ser sabio, eso es tener sabiduría. ¿Dónde debemos de estar? En los negocios de nuestro Padre. ¿Dónde debemos estar? En los negocios de nuestro Padre. ¿Dónde debemos estar? En los negocios de nuestro Padre Celestial. No hay otro lugar mejor que su casa de Dios, porque el Señor nos llamó a eso, a que seamos fieles. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 3:30. Ese texto me gusta porque es muy profundo, ¿eh? Juan 3:30, ¿ya está ahí? Y dice la palabra de Dios, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esas son palabras de Juan el Bautista. Porque a él le decían, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Él mismo decía, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, solamente soy aquel que está llevando el mensaje, o soy aquel que, como me dice Isaías, ¿verdad? Que vino a preparar el lugar. Porque su ministerio de Juan el Bautista fue breve, porque alguien más que era nuestro Señor Jesucristo iba a seguir el ministerio más fuerte, porque era necesario que Él menguara, era necesario que se le acabara ese ministerio a Él, era necesario que se acabara ese ministerio que estaba emprendiendo Juan el Bautista, porque iba a ser momentáneo nada más. Entonces cuando dice es necesario que yo mengüe, yo me voy a lo espiritual ahí, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. Es necesario que yo deje el viejo hombre. Es necesario que deje mi persona como hombre o como viejo hombre y que Jesucristo empiece a vivir en mí, empiece a querer que yo haga su voluntad. Entonces es necesario, dice necesario que Él crezca. Mire, hermano, cuando entendemos esta palabra, que es necesario que Él crezca, quiere decir que Él va a hacer la voluntad que uno quiera que haga hacia Él. O sea, Él va a crecer en nosotros, pero va a menguar ese viejo hombre. O sea, va a menguar nuestra vieja naturaleza y va a empezar a crecer Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros no dejamos que Él crezca y seguimos nosotros con nuestras mismas acciones, mismas actitudes, no dejamos que Él crezca, no queremos que ese viejo hombre muera, el yo. Es cuando, si usted entiende esto, cuando usted le permita a Dios que Él crezca, ¿verdad? Y el viejo hombre mengüe, entonces va a empezar Dios a manifestarse en su vida un crecimiento espiritual, de tal manera que usted va a ser diferente a como era antes. Va a crecer. Pero cuando queremos seguir haciendo lo que queremos hacer nosotros, a nuestra manera, como pensamos,
y no como lo que dice la palabra. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas porque no hemos menguado nosotros y no hemos permitido, ¿verdad?, que el Señor crezca o Él habite en nosotros para que Él pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. Es necesario que crezca y yo mengüe, dijo Juan el Bautista, y esto porque se había llegado el momento de la historia de la salvación y venida la luz, la antorcha, había cumplido su tarea. Juan el Bautista fue honesto y sincero. Él mismo dijo, yo no soy el Cristo, pero eso sí es necesario que yo mengüe. O sea, su ministerio de Juan el Bautista iba a menguar, porque nuestro Señor Jesucristo, Él seguía. Y podemos hacer lo mismo nosotros, que el Señor quiera crecer en nosotros y el viejo hombre va a menguar. Entonces, el Señor Jesucristo va a estar dentro de nosotros y Él va a gobernar nuestras vidas. Pero si nosotros le permitimos, ¿verdad? Le decimos, Señor, yo quiero menguar, ya me cansé, ¿verdad? De esta vida. Es como cuando el Señor Jesucristo iba para que fuera bautizado. ¿Y qué le dijo? Juan el Bautista le dijo, he aquí, dice el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Y que cuando lo bautizó, dice la palabra de Dios que literalmente se escuchó una voz en el cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle. O sea, y dice que el Espíritu Santo se le posó en forma de paloma corporal al Señor Jesucristo. Ahí se manifestó la Trinidad. No lo dice que es la Trinidad, pero póngase a pensar por un momento. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo se está bautizando y Él mismo está hablando arriba también? Que dice, este es mi hijo amado, que Él mismo se está diciendo, ¿me entiende? Es que es la Trinidad ahí. Entonces, ¿verdad? El Señor mismo ahí se manifestó. Y cuando estaba también en el Getsemaní, esto tocó ese punto el pastor Marco, que Él estaba ahí con lágrimas y su sudor como sangre. Y dice, Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cómo es posible que el mismo Señor Jesucristo va a estar diciendo a él mismo Padre? O sea, es algo que la Biblia es clara. Lo que dice la Escritura, eso es real. Yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta. Yo soy nada más aquella persona que vine a preparar el camino, porque fue breve lo de Juan el Bautista. Acuérdense, aunque mucha gente se acercó para que se le bautizara, pero fue breve. Y el Señor Jesucristo viene y sigue su ministerio, a predicar la palabra, sanar al enfermo. Porque en un tiempo estuvieron queriendo criticar al maestro. Dice, hey, si el maestro, él casi ni bautizaba, el que bautizaba eran sus discípulos. Y entonces, nosotros tenemos que decir al Señor hoy, hey, Señor, yo quiero que tú crezcas en mí. Yo quiero menguar ya. Vamos a seguir leyendo la palabra en 1 de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Amén, ya está ahí. 15:58 dice la palabra de Dios. Así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que estemos firmes y constantes. Entonces eso es claro, hermano. Dice que estemos firmes y constantes. O sea que no estemos separándonos de la casa de oración de Dios. Que estemos firmes y constantes para poder crecer. ¿Cómo podemos crecer si no estamos firmes ni constantes? ¿Cómo podemos aprender de algo si no estamos ahí constantemente? ¿Cómo va a poder aprender un estudiante de una materia X si casi se sale todas las clases? No va a aprender. O sea, no va a poder aprender nada. Cuando haga el examen, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame. No, pero es que no estudiaste. Entonces, si nosotros somos constantes en las cosas de Dios, estamos cada día ahí alabando al Señor, entonces vas a crecer. Entonces tu vida va a ser diferente porque estás buscando las cosas de Dios. Te preocupas por estar en la presencia del Señor. Vas a ir creciendo. Se imagina el Señor cuando dice ahí en Hechos que ellos estaban en las casas, pero dice que estaban todos los días. Todos los días estaban ahí en las casas adorando el nombre del Señor al horario que ellos ponían. Ellos eran responsables de estar ahí alabando el nombre del Señor porque querían crecer. De ahí salieron los grandes predicadores, los ancianos después que estaban en las iglesias de Corintios, de todas esas iglesias, los ancianos de ahí mismo, pero porque estaban constantemente ahí creciendo. Para crecer se necesita constancia o estar ahí en ese lugar. ¿Cómo queremos crecer, verdad, si no estamos esforzándonos? Entonces la esperanza de la resurrección hace que todos los creyentes se esfuercen y sacrificios en la obra del Señor valen la pena. Lo que usted haga vale la pena. Dios no puede ser burlado. Dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted ha hecho no es en vano. Lo que usted ha hecho para Dios no es en... Mire, Dios no crea que no está sordo. Él no está sordo ni se le pasan las cosas. Usted ha hecho un buen trabajo de compartir la palabra de Dios a alguien, lo ha instruido en la verdad, en el Evangelio. No es en vano. Usted ha trabajado, usted ha dado su vida tal vez, usted ha compartido el mensaje con su propia conducta y con las escrituras. No es en vano. Usted va a ser compensado. Usted va a ser compensado a su tiempo, a su momento, porque usted trabajó en esa área y no será en vano. A su tiempo, usted va a ser compensado. ¿De qué manera? Mire, le voy a poner un ejemplo, una revelación, ¿no? Mire, Giovanni, a ver, pues ellos se quedaron conmigo, perdón, y yo traté de darles un buen ejemplo y los llevaba a la iglesia en un tricarga, un triciclo, adelante, bien sentados, y los llevaba, los traía, de modo que no quisieran ir, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, hice un trabajo en ellos, y el grande, pues él siempre ha estado en una iglesia, pero a ver, bueno, él lo va a ver esto porque ya está suscrito. Entonces, él, pues se alejó un tiempo, pero no es en vano lo que yo sembré en él cuando era joven. No es en vano porque llegó ahora. Llegó con su mujer ahora, sus dos hijos, su hija, su hijo, y llegó. No es en vano. Por eso, hermano, a veces nosotros nos desesperamos. Pero si ya vine una semana, mi familia, no, hermano. Yo llevo 34 años y hasta ahorita hace un año y medio que Abel empezó. ¿Se imagina? Usted quiere de un mes que todo se solucione y ya toda su familia, cristianos y todas. No, es perseverar.
es lágrimas, es paciencia. Pero nada es en vano lo que usted haga. Tarde que temprano, usted va a ver esa compensación, y no estoy hablando de un bono, sino que estoy hablando de una bendición para tu vida, que tú vas a ver con tus ojos cómo el Señor al tiempo de Él, cuando Él quiere, ¿verdad?, hace las cosas. Uno quisiera que ya, bueno, ya están dos en la lista, ahora me falta una que está en Sinaloa y otro que está en México. Hay mucho que hacer. ¿Usted cree que yo me voy a retirar? Tengo todavía hijos que todavía no quieren. Tengo que seguir, tengo que perseverar, tengo que ser constante en lo que me corresponde hacer, mi responsabilidad. Ay, no, pues es que llevo un año que estoy firme y no veo nada. Espérese, te faltan 33 años todavía. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. No se ponga religioso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra Colosenses capítulo 2, verso 19. Dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está, el crecimiento lo da Dios. No hay crecimiento espiritual para el cuerpo, o sea, para la iglesia, aparte de su unión con la cabeza, que es Cristo. Todos los miembros de un cuerpo deben de estar donde está la cabeza. Donde están dos o tres, ahí está el Señor. Debemos de estar todos juntos en un lugar para seguir creciendo. El que no llega a ese lugar donde está Jesús empieza a desanimarse, empieza a estresarse, empieza a tener malos pensamientos, empieza a tener dudas. Y eso es lo que le gusta al diablo. Y no crecen como aquellos que están en la iglesia, porque ahí está la cabeza, que es Jesucristo. Entonces, hermano, las coyunturas, los ligamentos, aquí está hablando de un ejemplo de una persona que está, perdón, en el cuerpo, ¿verdad? La cabeza es Jesucristo. La cabeza, aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo y está la cabeza. Entonces, ¿dónde debemos de estar? Donde está la cabeza, donde están dos o tres, ahí va a estar el Señor. Pero si los ojos se quedaron en casa, entonces el cuerpo, ¿cómo va a mirar? No, hoy no quiero ir. Entonces, ¿eres del cuerpo de Cristo? No, es que los pies no quisieron venir. Pues para llegar va a estar difícil. No están los pies. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Los ligamentos, todo lo que, los nutrientes, ¿verdad?, que necesita cada parte del cuerpo, o sea, nosotros que somos los que estamos aquí ahorita. El crecimiento lo va a dar Dios. Pero si no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, ¿cómo queremos crecer? ¿Cómo estamos pensando que vamos a seguir creciendo así? Necesitas estar donde debe de estar la cabeza, donde está Cristo, donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor. Entonces, ahí debe de estar. Todo el cuerpo se nutre, ¿verdad? Las coyunturas, los ligamentos, y el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros, hermano, es como su cuerpo. Usted come la comida y adentro se distribuyen todos los nutrientes y la sangre va a estar fluyendo, va a estar oxigenando todo y le va a dar vida a todo. Pero si no estamos alimentando el cuerpo, ¿cómo queremos que esté vigoroso, fuerte? Necesita el alimento. Nosotros no vamos es el ejemplo que está poniendo Pablo, pero no está diciendo que nos pongamos a comer,
sino que la comida que Él está diciendo es la palabra de Dios que te va a dar crecimiento a tu vida. Es la palabra de Dios que te va a dar crecimiento, aunque 7 textos, 8 textos no son suficientes para estar satisfecho. Necesitamos leer más la palabra de Dios para seguir creciendo. 7 textos en una predicación no son suficientes. Necesitamos leer más. Te nutre las coyunturas, los ligamentos, pero el que da el crecimiento es Dios. Es un ejemplo de un cuerpo, pero nosotros somos diferentes miembros que componemos un solo cuerpo. La cabeza es Jesucristo. Si tú quieres crecer, hermano, necesitas estar donde está el cuerpo. No, pero acá también, acá puedo recibir bendición. Bueno, pero la cabeza está aquí, donde están 2 o 3. Entonces no hay crecimiento, al contrario, nos estancamos y hay desánimo, hay dudas, como decía este hombre, dice, Satanás dice ya no se preocupa tanto por los cristianos, dice, porque ellos mismos se desaniman, ellos mismos, ¿verdad? Se desaniman porque no leen la palabra. El Satanás sabe que en las iglesias no les gusta leer la palabra. Él mismo sabe que los cristianos no tienen ese anhelo por leer la palabra. Dice, no, pues ni oran, ni ayunan. Dice, no hay problema. Yo nada más les echo más los pensamientos, le meto tantita dudita y ellos hacen grandísima esa duda. Y pues ya no me preocupo tanto. Entonces, hermano, es importante entender esto, que el enemigo, Jesús lo reprenda, es el número 1, nuestro enemigo número 1. Nuestro hermano, nuestra hermana, es Satanás contra sus huestes de maldad. No es el hermano, no es contra carne y sangre, es contra los principados del aire. ¿Por qué será que estoy tan desanimado hoy? No quiero ir a la iglesia. ¿No será porque ya no lees? ¿No será que ya no estás orando, ya no hay una comunión con Dios? No sé por qué me vienen tantos malos pensamientos. ¿Será que Dios quiere eso? Claro que no, Dios no quiere eso. Dios quiere que te llene su palabra para que tú sigas creciendo. Déselo fuerte el aplauso, Señor. La televisión no es crecimiento, ¿eh? Nos desvía. Entonces, no, pero es que estoy viendo las noticias. Ah, bueno, disculpa. Para las noticias sí puedes verla, para que te des cuenta. Pero ya para otras películas de terror y de Rambo y secuestraron a este, al otro, los policías, y eso no te edifica. Mejor la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén, ya me lo terminamos, ¿eh? Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, 12. Y dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, hermano, el amor unos para con otros, eso no es en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos amarnos unos a otros en nuestras propias fuerzas, porque el humano por sí mismo no puede traer ese amor, necesita que Dios le dé ese amor.
¿Y cuándo lo da? Cuando se ve la evidencia de un crecimiento. Tú amas a tu hermano o tu hermana porque Dios es amor. Dice, el que no ama, dice, es que no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, crecimiento aquí, para amarse unos a otros, yo creo que solamente Dios lo puede hacer. Dios puede darte ese amor con tu hermano. Por eso dice que abunde ese amor unos para con otros. La Biblia es clara, dice, en esto se conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Dice que en eso se conocerán que son mis discípulos. No dice, en esto se van a conocer que son de nuevo destino o que son de una denominación. No, que se amen unos a otros. En eso se conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Hermano, es importante que abunde ese amor unos con otros, porque ese es el amor de Dios y Dios quiere que reflejemos eso. Ese es el crecimiento. Pero es que ¿cómo quieres que lo ame, que la ame? ¿No sabe lo que me hizo? No, y usted también no sabe lo que usted le hizo también. Usted también, no crea que usted también sabe hacerla. No, pero usted no sabe lo que me hizo, pero usted también no sabe lo que usted le hizo. ¿Verdad? Porque siempre, no, me hizo esto, pero usted no llega con la persona, oye, pero yo también le hice esto. No, me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto. A ver, hermana, vamos a traer a la otra hermana. A ver, hermana, dice que usted le hizo. No, pero también me hizo esto, me hizo. Ah, por eso no querías que viniera ella. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Abundéis en amor, dice unos para con otros. Así también como lo hacemos nosotros para con ustedes. El amor, unos para con otros, es una gran bendición cuando el Señor nos está dándole crecimiento. Cuando Dios, Él permite ese crecimiento en nuestras vidas y va a reflejar ese amor puro en nosotros para con los demás. Y cuando Dios no da el crecimiento, es cuando solamente es hipocresía, palabras fingidas, palabras bonitas. Es cuando no hay crecimiento. Es algo que lo podemos hacer, podemos dar la mano, un abrazo, todo el mundo lo puede hacer. Pero no es crecimiento porque es fingido. Los creyentes deben de amar a los no creyentes, deben de hacer el bien, ser pacientes, orar, interceder, mostrar consideración. Entonces, hermano, esto suena fácil, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica es complicado. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, no quiero yo tener o ser de esta manera. Ayúdame a crecer, ayúdame a crecer, a abundar más y más en el amor tuyo, Señor. Hermano, es complicado cuando nosotros no le permitimos a Dios que Él entre en nuestras vidas. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario. Entonces es importante, hermano, que nosotros le pidamos a Dios crecimiento espiritual. Y ese crecimiento Dios te lo va a dar a través de que te humilles, a través de que te humilles ante la presencia del Señor y digas, Señor, ayúdame a crecer, ya no quiero ser el mismo. Tantito me frotan y me sale el genio. Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo quiero ser paciente. Señor, quiero, cuando una persona me esté ahí hostigando, Señor, ser paciente. No quiero encenderme. Ayúdame, Señor, con este carácter que tengo. Ayúdame, Señor, porque este carácter me ha traicionado una y otra vez. Cuando exploto, cuando grito, cuando se desborda mi enojo. Vamos a pedirle al Señor, porque eso no es de Dios. Eso no es de un cristiano.
De un cristiano sí, pero un cristiano no. Porque el cristiano ha crecido, ha estado, ha tenido, perdón, el nuevo nacimiento. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto, que le pidamos a Dios, ¿verdad?, ese crecimiento. Vamos a leer ya por último, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2, verso 2. Y dice la palabra de Dios de esta manera. 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venidad del Señor. Desear es la leche espiritual no adulterada, es decir, es el crecimiento espiritual. Siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios, admitir la verdad de Dios. La pregunta del millón, ¿quieres crecer espiritualmente? Pero te aburre leer la palabra de Dios. Prefieres estudiar historias halagadoras muy bonitas que las escrituras, que redarguye, reprende, exhorta. Eso nos hace crecer, porque nos dice en qué estamos mal o en qué estamos fallando. Cuando no leemos, escuchamos algo fuerte de las escrituras y decimos el Señor no es justo. Entonces, como el niño recién nacido quiere la lechita, hermano, eso es un ejemplo para nosotros que se nos apetezca la palabra de Dios, para que nosotros queramos la palabra de Dios o la anhelemos la palabra de Dios para crecer. La palabra de Dios redarguye, reprende, exhorta. O sea, es algo para que uno crezca, para que uno vaya creciendo a través de las escrituras, ¿verdad? Como ese niño no le importa si va en una combi, va en el autobús, va en un avión. Él va y se le va sobre su mamá y él quiere comer, porque es su anhelo para que él siga creciendo. A él no le importa que estén mirando a las personas, él quiere comer su lechita. Así nosotros, la palabra de Dios, necesitamos anhelarla, necesitamos estudiarla, necesitamos esforzarnos por leerlas y ponerla en práctica. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que anhelemos la palabra de Dios, para que crezcas, para que vayas avanzando, para que te des cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuál es su voluntad de Él. Bueno, tenemos que saber leyendo la palabra. No la lees, ¿cómo vas a saber de lo que Dios quiere para tu vida? Bueno, necesitas esa leche, ¿verdad?, no adulterada, que es la misma palabra de Dios. Los 66 libros, tienes que estudiarlos, tienes que leerlos. ¿Cómo quieres explicarle a tu familia si no lees la palabra? ¿Cómo quieres decirle del evangelio o del plan de salvación si no lees la palabra? ¿Cómo vas a contestar preguntas que te haga tu familia si no la lees? Entonces necesitas desear la palabra para que tú crezcas. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.